Shabbat Tov. Gracias por sumarse a nuestro tiempo de Megilot, del estudio de los Ketuvim. Comenzando ya la segunda clase de esta Megilá apasionante, que es el Shir Hashirim, el cantar de los cantares. Hoy quisiéramos compartir todavía no el texto, sino el contexto. Insistimos porque necesitamos de contenidos concretos como para poder entenderla sin confundirnos. Echar un poquitito de agua sobre el texto o sobre el contexto nos va a ayudar a comprender un poquitito más qué significa esta Megilá y cuál es su característica. El Rav David Sabato Shlita, un Rav muy joven, que enseña en la yeshiva de Esder de Maaleh Adumim, ahí donde comenzó a estudiar mi hijo, que vive largos años, y de allí trabamos una gran amistad. Hoy es profesor de Tanaj y literatura hebrea en Michlelet Herzog, donde compartimos también el aula junto con el Rab. El Rab Sabato escribe una introducción, un prólogo al Shir Hashirim, donde él lo define como las vivencias del amor. Y paso a comentar un poquitito su trabajo, que me pareció realmente importante como resumen de lo que ya estudiamos en algún momento y como también un prólogo a lo que comenzaremos o trataremos de comprender en el avance de una Megilá que, si bien parece ser muy simple, les aseguro que es una Megilá sumamente completa y compleja. Shir Hashirim, el cantar de los cantares, nos dice Rav Sabato, es una Megilá, es un escrito del Tanaj que sale de lo común en todos los libros del Tanaj, porque resulta ser un kovetz, una colección de poemas que aparentemente por su sentido simple, su tema es uno, el amor entre una pareja. Y esto obviamente nos lleva a cuestionarnos una gran pregunta sobre, como estudiamos ya en la clase primera, por qué esta Megilá se decidió incorporar dentro de los escritos sagrados del Tanaj. Sabemos que el Tanaj tiene tres compartimentos: Torah, los 5 libros de la Torah; Nevi'im, los profetas, donde hablamos de la parte historiosófica, el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Shemuel primero y segundo, el libro de Reyes primero y segundo. Esa es la parte historiosófica. Y luego tenemos verdaderamente a los profetas en sí, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, y un cuerpo de 12 profetas menores a partir de Osea, terminando por el último de los profetas de Israel llamado Malachí, que vienen agrupados en un códex de 12 profetas menores. Luego vienen los Ketuvim. Tanaj tiene una Jaf al final, y esta Jaf es la inicial de los que son los Ketuvim. Los Ketuvim se traducen como los escritos, Ketuvim, últimos, posteriores, donde ahí vamos a encontrarnos con 3 libros que conforman la literatura de la sabiduría, según la denominaron nuestros sabios, que son Teilim, Mishle e Iov. El libro de Salmos, el libro de Proverbios y el libro de Iov. El ser bíblico, lejos de una dimensión de ser judío o no, un ser humano eventualmente que viene a expresar el sufrimiento. Luego de estos 3 libros que inician los Ketuvim, tenemos Hamesh Megilot. Y estas Megilot comienzan con Shir Hashirim, porque están ordenadas de acuerdo a su lectura en el año. Y por lo tanto, Shir Hashirim, ese canto de amor entre el amado y la amada, es la equiparación del pueblo judío saliendo de Egipto, de la esclavitud, hacia el encuentro con el amado en la entrega de la Torah. Shir Hashirim es el primero, Ruth es la segunda Megilá que ya hemos estudiado, fue la primera que hemos estudiado, que se lee en Shavuot. Eijá, que es la Megilá que acabamos de terminar hace un mes, que es la Megilá que habla sobre la destrucción del Bet HaMikdash para el 9 de Av, y por eso está en tercer lugar. Luego se lee Kohelet, que es la Megilá que nos vamos a dedicar después de Shir Hashirim y que forma parte de Sukkot. Y por último, Megilat Esther,
que como sabemos, ya la hemos estudiado, pertenecen al tiempo de Purim. Luego de las Megilot aparecen los libros de Daniel, el profeta Daniel, el profeta que fue llevado cautivo a Babilonia con el exilio judío y allí quedó y allí murió, sirviendo a reyes con una gran capacidad profética. El libro de Ezra, Nehemías, los libros históricos y clase de profecía de Ezra y Nehemías, que fueron, como ayer explicábamos en el Ulpan, los líderes de una revolución en el seno del pueblo judío, cuando fue el retorno de los judíos exiliados a Babilonia después de 70 años, durante el permiso concedido por el imperio persa y la reorganización de toda la vida judía en esta tierra por un grupo pequeño de personas, no más de 40.000 personas, 45.000, y la reconstrucción de Jerusalén, pero por sobre todo del segundo templo. Ezra y Nehemías son los líderes de esa época y son los que escriben los dos últimos libros, que son uno solo, llamado el libro de Crónicas, Divrei Hayamim, donde Ezra y Nehemías van a tomar como un backup, un resumen total de todo el Tanaj, empezando por la creación, terminando con lo que es el retorno del pueblo judío tras el exilio de Babilonia. Cuando uno, perdón, obviamente se pregunta por toda la temática que toma el Tanaj, no hay ninguna duda de que los Jajamim se preguntaron por qué incluir a Shir Hashirim aquí. Aparte, como estudiamos y volvemos a incluir para quien no lo escuchó entonces, bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Existen, dice el Rab Sabato, algunas situaciones también agregadas que nos acompañarán a lo largo de todo el estudio de la Megilá. Un problema es que es difícil ver en la Megilá una sucesión de continuidad o de una línea continua que nos lleva de un canto a otro canto. Son 8 capítulos, como si fueran 8 cantos. En la Megilá de Shir Hashirim, dice el Peshat, el sentido literal es el sentido interpretativo, es el Derash. Y a lo largo del estudio, obviamente, dice Rav Sabato, vamos a tratar, porque vamos a acompañarnos también con parte de sus comentarios, obviamente, a esa dimensión agregada a lo que es el sentido literal más el sentido homilético o interpretativo. El nombre de la Megilá simplemente es por cómo comienza. Shir Hashirim Asher Shlomo, es el cantar de los cantares del rey Salomón. Y nuestros sabios de bendita memoria nos enseñan Rab, nos, nos vienen a explicar el sentido de ese nombre, que es Ameule Beamubhar Shebashirim. Shir Hashirim significa lo selecto, lo elegido, lo elevado, lo excelso de los poemas. O sea, que esa apertura ya nos insinúa sobre un canto, un poema muy especial que sale de lo común. Entonces, es nuestro deber, dice el Rab Sabato, poder comprender por qué este poema, este canto, que se ve como algo verdaderamente excepcional entre los poemas del Tanaj, es el más selecto, el más elevado de todos los poemas y cantos. Estudiábamos entonces, les recuerdo ahora, bienvenidos a todos los que no pudieron estar en la primera clase, que hay una Mishnah en el tratado de Yadayim, manos, que decía, Kol kitvei Kodesh metame'i metayadayim. Estudiábamos que todos los libros sagrados impurifican las manos. Yo les conté en aquel momento que la gente cuando venía para el Bet HaMikdash y en la época del segundo templo, obviamente rezaban en las 400 sinagogas, muchísimas, que estaban en Jerusalén, porque la gente venía al Bet HaMikdash, pero no había tanto lugar. El Bet HaMikdash segundo, no es el que ustedes piensan que era el de Herodes, que fue una maravilla de la creación. Eso fue después, pero al principio el Bet HaMikdash segundo era muy pequeñito y por lo tanto no podía albergar a todos los judíos que venían para las festividades. Entonces, ¿a dónde iban a rezar esos Yehudim? A las sinagogas que habían creado en la época de Ezra y de Nehemías. Increíblemente, 400 sinagogas había en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasaba? En las sinagogas
el mobiliario es como el de hoy. Sillas, un lugar donde estaba la Sagrada Torá, y una parte inferior de donde está la Sagrada Torá, donde eventualmente se ponían algunos objetos. En esa época no había sidurim. En esa época el talit no había en la sinagoga. Cada uno llevaba su talit en su ropa. Y por lo tanto, la gente esta venía, por ejemplo, con las primicias, con su grano o con sus verduras o con sus frutas, y todo iba a parar ¿a dónde? A un lugar seguro. Y ese lugar seguro, como les expliqué hace 2 semanas, era en la parte inferior del Arona Kodesh, a donde estaban guardadas los Sifrei Torah. Y entonces la gente guardaba ahí sus pertenencias. Era un lugar bastante amplio, pero eso trajo un problema. Trajo a los roedores. Y los roedores penetraban a ese lugar, entraban por donde fuese, comían esos granos o impurificaban eso y también ascendían a donde estaban los Sifrei Torah y los roían o eventualmente los carcomían. A partir de allí, los Jajamim hicieron un decreto. Kol Sifrei Kodesh metamei metayadai. ¿Saben qué? Todos los libros que están aquí en el Aruna Kodesh, la Torah, impurifica las manos. Increíble, ¿verdad? Pero era una medida preventiva, para que ustedes me entiendan, para que la gente no usase ese lugar como un depósito. Y de esa forma se preservaba eventualmente la condición y la calidad del lugar. Por lo tanto, la Mishnah dice, todos los libros sagrados impurifican las manos. El Cantar de los Cantares y Coelet impurifican las manos. O sea que hacen hablan de todos los libros y hablan en particular de Shira Shirim y de Coelet. Rabbi Yehuda dijo, Shira Shirim metameta yadayim becoelet pajlo. Estudiamos entonces que Rabbi Yehuda, en posición minoritaria, dijo, el Shira Shirim es un libro sagrado, porque impurifica las manos como la Torah. Pero el Kohelet, el libro de Eclesiastés, el otro libro de Shelomó, está en discusión. Entonces dijo Rabbi Yoshua Omer, Kohelet no metameta yadayim, Shira Shirim machloket. Entonces Rabbi Yoshua dijo, no. La discusión no pasa por allí, sino que Coelet en general no impurifica las manos. O sea que es un libro que habría que dejarlo fuera del canon bíblico. Mientras que la discusión está entre Shira Shirim. Y Rabbi Shmuel Amar, Coelet Mikula y Bechamay, Umejumbre Betilel. Entonces dice que este Rab Shmuel, dice que el Coelet, el libro de Coelet, formaba parte, en su acepción, de aquellas cosas que la casa de Shammai, que son dos casas de interpretación en el mundo rabínico, Bet Shammai y Bet Hillel, ellos alivianaban un poco la realidad con Coelet, pero no así la casa de Bet Hillel, que ellos sostenían que Coelet no debería estar en el canon bíblico. Amar Rabbi Shimon ben Azai, por último llega a la posición de Rabbi Shimon ben Azai, dice Mekubal ani mi pi Akiva, mi pi Ain Bet Ezeken, Beyom Shoshiu et Rabbi Elazar ben Azaria, Biyeshiva, Sheshira Shiri, Bekoelet de Tamein et Ayadai. Aparece un testimonio, decíamos, de Rabbi Shimon ben Azai, que dijo, yo escuché de boca de 72 ancianos, hablaba del Sanedrín, el día que nombraron como presidente de ese Sanedrín a Rabbi Elazar ben Azaria, ese que en la noche de Pesach leemos en la Gadá, dice, yo soy como si tuviera 70 años. Que Ben Shivim Shana. En realidad, el día que lo pusieron como jefe del Sanedrín, porque lo desalojaron a Rabban Gamliel por su terquedad, por su dureza con respecto a Rabbi Yoshua, como lo trató, entonces lo pusieron a Rabbi Elazar ben Azaria. Y era muy joven el hombre, tenía 18 años. Por eso en la Gadá de Pesach aparece, soy como si tuviera 70 años. ¿Cómo puede ser una persona de 18 que parece de 70? Estaría muy malograda. Dice que no. El día que lo nombraron como jefe del Sanedrín, le crecieron 52 mechones canos, 52 que ven como si tuviera 70 años, porque tenía 52 mechones canos, de canas, y 18 años son 70. Bueno, muy bien. Entonces, allí dijeron que el Shira Shirim y Coelet, en ese lugar, en Yavne, ya estamos fuera de Jerusalén, lamentablemente el templo destruido, determinaron que tanto el Shira Shirim como Coelet eran libros sagrados. Bien, por lo tanto, ahí tenemos entonces Amar Rabbi Akiva, y llegábamos entonces en la última clase, aparece Rabbi Akiva, la gran palabra.
la palabra que viene a establecer el criterio. Haz Shalom, dijo, Dios no permita. Nadie discutió sobre el Shir Hashirim que no impurifica las manos. Dice porque este mundo todo no es Kedai, no es válido, no es viable como el día en el cual se dio en él, se entregó en él el Shir Hashirim de Israel. Vaya, qué defensa que tiene Rabbi Akiva. Shekol Ketuvim Kodesh, porque todos los escritos que están en el Tanaj son sagrados, y el Shir Hashirim, dijo Rabbi Akiva, que es Kodesh a Kodeshim. O sea que es el lugar, como la Sancta Santorum, el lugar más sagrado. Pero si discutieron los Jajamín, dijo Rabbi Akiva, discutieron sobre Coelet. Amar Rabbi Yohanan ben Yoshua, ben Jamib shel Rabbi Akiva, que divrei ben Azai, kaj y kaj. Entonces, si la discusión era sobre Coelet, viene, obviamente, el hijo del suegro de Rabbi Akiva, quiere decir, el cuñado de Rabbi Akiva, que era Rabbi Yohanan ben Yoshua, y entonces dijo, la discusión era como dijo Ben Azai, quiere decir que él escuchó patentemente el día que coronaron a Rabbi Elazar ben Azariah, que efectivamente los dos libros impurificaban las manos. Ese es el relato de la Mishnah que estudiábamos. Nos dice Rav Sabato que los sabios de la Mishnah, llamados Tanaim, están discutiendo con respecto al estatus de algunos textos sagrados. De acuerdo al Tanakama, quiere decir al sabio que figura aquí en forma anónima, la Megilá de Shir Hashirim es parte de los libros del Tanaj. Pero el hecho en sí que tiene que decir eso, ya para decir todos son sagrados y Shir Hashirim es sagrado, eso demuestra, dice Rav Sabato, que no era fácil de determinar que este libro hubiera entrado tan fácil en el consenso rabínico. Finalmente dice, lo que dijo Rabbi Shimon ben Azai es la que dice, yo escuché de la boca de 72 sabios que ambos impurifican las manos. Y eso quita todas las dudas. La Mishnah, obviamente, esta Mishnah, dice Rav Sabato, es tal vez el último escenario, el último episodio de una profunda discusión, de una tempestad que fue todavía en los días del Templo de Jerusalén con respecto a dos textos de los que tuvimos, la Megilá de Coelet y la Megilá de Shir Hashirim. El problema básico en la Megilá de Coelet, que producía verdaderamente tantas dudas, pero nosotros vemos que también Shir Hashirim despertaba también el asombro de muchos. Estas dos Megilot, mis queridos y queridas, fueron escritos por medio de Shelomo Amelech, tanto el Eclesiastés como el Cantar de los Cantares. E inclusive a Petihashes, Shestea Megilot Doma, dice que quiere decir, la apertura de ambas es igual, porque obviamente Divrei Coelet, que es las palabras de Coelet, Ser Malach Birushalayim, que reinó en Jerusalén, y Shir Hashirim, Hashem Shlomo, las dos comienzan igual prácticamente. Sin embargo, la diferencia abismal entre las dos está en la continuidad de Coelet, que dice, Habel Habalim, Amar Coelet, Abel Habalim, Akol Habel. Vanidad de vanidades, dijo Coelet, a vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea que para el Coelet, ya al comienzo de la Megilá, toda la vida nuestra es una gran vanidad, no sirve para nada. Eventualmente diría, frente a que el Shir Hashirim, que canta una canción por la vida, es un cántico que está pletórico de amor y de naturaleza. Ameshutaf, dice Rav Sabato Shelita, lo común entre las dos Megilot es la relación entre ellas y el mundo religioso, el mundo de observancia. Coelet, por lo general, duda y pone en tensión los fundamentos del mundo religioso, del mundo de la ley religiosa, mientras que Megillat Shir Hashirim, aparentemente, el Cantar de los Cantares, no tiene ninguna relación con el aspecto religioso. No hay
un problema individual en el contenido del Shir HaShirim, pero obviamente, ¿qué hace esta Megilá? Nos preguntamos, en medio de los libros del Tanaj, en medio de un libro como el profeta Jeremías, en medio de la historia de Yoshua o la Torah misma. Shir HaShirim expresa o viene a detallar la belleza de los amantes y la belleza de la naturaleza y la creación. Y esto obviamente es excepcional e inclusive casi opuesto a todo el resto del Tanaj, porque en general nosotros no encontramos muchas descripciones acerca de la belleza y fundamentalmente de la belleza humana, dice el Rab Sabato en el Tanaj. Aún cuando haya una descripción de eso que representa la belleza, se la trae fundamentalmente para algo concreto y en general siempre negativo. Por ejemplo, Sarah, estudiamos hace 2 semanas, y Abraham le pido, mira, ahora sé que eres una mujer hermosa, ahora llegaremos a Egipto, te tomarán a ti y a mí me matarán. Yosef era tan bello, de gran aspecto, que lamentablemente la mujer de Potifar tuvo sus ojos puestos en él hasta que logró su cometido, o por lo menos habría de lograr su cometido, recordamos, ¿verdad? Dice Rav Sabato que en principio este tipo de problemas son los que trajeron a los sabios a analizar y a tener en cuenta si el Shir HaShirim impurificaba las manos o no. Impurificar las manos quiere decir que es un libro sagrado. Si lo purifica, es un libro sagrado. Si las impurifica, perdón, si las impurifica, es un libro sagrado, y si no las impurifica, no era un libro sagrado. El comienzo de esa Mishnah que leímos en el Tratado de Yadai, manos, es una discusión más temática sobre la discusión y cuáles son las ideas que se proponen. Pero Rabbi Akiva, al final de todo, salió del ámbito de los límites de la discusión con una expresión muy de autoridad. Dijo, Haz de Shalom, Dios no permita lo que estamos discutiendo. Nadie ha discutido en Israel sobre el Shir HaShirim, que no habrá de impurificar las manos. Lo que dijo Rabbi Akiva en la expresión siguiente, todo el mundo no es Kedai, no hubiera sido merecedor de la existencia todo ese mundo como el día en que se entregó el cantar de los cantares para Israel. Y entonces eso que dijo Rabbi Akiva es muy fuerte, es muy contundente, y eso es parecido, paralelo a lo que se dice Yom Shenitzana Bo Torah. Es como el día que se entregó Shir HaShirim, es como paralelo al día que fue entregada la Torah, salvando la distancia. Por lo tanto, Rabbi Akiva aparentemente compara el día que se entregó la Megilá de Shir HaShirim al día de Matan Torah, al día de la entrega de la Torah. E inclusive se puede decir que el día que se entregó el Shir HaShirim es tal vez superior, de acuerdo a Rabbi Akiva, al día que fue entregada la Torah. Shekola Ketuvim Kodesh, porque todos los escritos son sagrados, como la Torah. Y el Shir HaShirim, dijo Rabbi Akiva, que es Kodesh Kodeshim. Es como ese antro, ese lugar en el Bet HaMikdash donde nadie podía ingresar, excepto el Cohen, una sola vez en el año, en Yom Kippurim. Por lo tanto, el Shir HaShirim, dice Rav Sabato, es lo selecto de las canciones y de todos los escritos. Por lo tanto, Rabbi Akiva dice, no solamente Rabbi Akiva viene a decir que no hay mahloket, que no hay ni siquiera un punto de discusión, sino que este es el sentido el libro de mayor sentido dentro del pueblo de Israel. No hay aquí una discusión histórica, dice Rav Sabato, sino una discusión acerca de la esencia del vínculo de la relación en el Shir HaShirim. La Mishnah de Sanedrín, otra Mishnah, obviamente dice, menciona la Mishnah de Sanedrín aquellas personas que no tienen lugar en el mundo venidero, y la Tosefta, que es aquello que está incorporado al texto de la Mishnah, agrega Rabbi Akiva Omer, Amenanea Kolo Beshir HaShirim, Bebeit HaMishtaot, Beose Oto Kemin Zemer, en lo Helek Olam. Rabbi Akiva dijo, ¿saben qué? ¿Quién no tiene lugar en el mundo venidero? Esa persona que
melodía, canta, entona con su voz el Shir Hashirim en una casa de bebidas, quiere decir en un lugar donde se expenden bebidas, como una confitería, un bar, un café, y lo hace como una canción de amor, esa persona no tiene lugar en el mundo venidero. Sacaste a Shir Hashirim de contexto. Si lo vas a hacer simplemente como un llamado a la belleza y como una canción melódica y romántica, no tienes lugar en el mundo venidero. Por lo tanto, se aprende de lo que dice Rabbi Akiva en esta Mishnah muy fuerte, que habían aquellas personas que se dedicaban, entendían que el Shir Hashirim era como un canto de amor que se podía cantar en los bares y confiterías. Perdón, no había en la época de la Mishnah bares y confiterías, pero había el Batei Nishtaot, o sea que había lugares donde se bebía públicamente. O sea, y esos que no tienen lugar en el mundo venidero serían para Rabbi Akiva, en la mayoría de las perspectivas, kofrim, quiere decir herejes prácticamente. El hecho de que Rabbi Akiva incluye todas las canciones, todos los poemas, todos los cánticos del Shir Hashirim en esos bares o confiterías, perdón por la expresión, de Toch Eluche en la Angélica Ramabá, dice, en todos aquellos que se dedican a cantarlos públicamente como una cuestión melódica y nostálgica y romántica, no tienen lugar en el mundo venidero, nos viene a enseñar a nosotros, dice Rob Sabato, que él se refiere a este tema más allá de el hecho gravísimo que alcanza este punto con casi llegar a lo herético, a la herejía prácticamente en lo que se está manifestando. Es decir, que nosotros cantemos el Shir Hashirim como un cántico profano, determina nos está testimoniando que esa persona que canta, obviamente se refiere a esta Megilá como si no fuera sagrada. Entonces Rabbi Akiva está en contra de todo eso. En la Tosefta, que es la agrupación de Mishnayot que no entraron en la Mishnah de Rabbi Yehuda así, ya lo explicaremos en el caso de estudio de Torah Shebe'al Peh, fue dicho, Rabbi Shimon ben Menassia Omer Shir Hashirim Betamet Yadayim. Rabbi Shimon ben Menassia dijo en la Tosefta de Yadayim que el Shir Hashirim impurifica definitivamente las manos, quiere decir que es un libro sagrado, y porque el Shir Hashirim fue dicho con espíritu de profecía y de santidad. Kohelet einame tamet yadayim. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Menassia dice que Kohelet no impurifica las manos. ¿Por qué? Porque solamente el Kohelet es una elucubración intelectual del rey Shelomo. Rabbi Akiva no explica el motivo de la importancia del día en que fue entregada la Megilá de Shir Hashirim. Dijimos que lo equiparaba con respecto a la entrega de la Torah. La respuesta, para tanto, puede encontrarse cuando nosotros tratamos de ver cada interpretación hecha por nuestros sabios sobre el Shir Hashirim. Es tan rica, quiero que me entiendan, y por eso mi necesidad de poder volcar todo esto antes de estudiar el texto. Porque el texto se puede mal comprender. Siempre la persona lo va a comprender mal si no entiende cuál es la proyección de ese texto. Porque el texto parece, obviamente, hablar solamente de la belleza corporal, pero no es solamente eso de lo que estamos hablando. Rabbi Akiva no dijo por qué el motivo de la importancia del día que se entregó la Megilá de Shir Hashirim, pero podemos encontrarlo, decíamos, en las interpretaciones de Hazal sobre el cantar de los cantares. Hazal, nuestros sabios de bendita memoria, interpretan cada versículo del Shir Hashirim como una metáfora, como un ejemplo. Así escribe Rashi, Mamash, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que es el comentarista de la Torah y del Tanaj. Dice, lo explica al comienzo de Shir Hashirim. Achat diber Elokim shtaim zu shamati. Una, habló Dios. Shtaim, dos, es lo que yo escuché. Mikra echad yotze de kama teamim. ¿Qué es lo que yo escuché? Que un versículo siempre puede salir con varios sentidos.
en varios sentidos. Besof davar, en leja mikra yotze midei pshuto. Pero ¿sabes qué dice Rashi? Tienes que saber que en el final de cuentas, ningún versículo sale de su sentido literal. Y significa que a pesar de que hablaron los profetas, sus palabras como un ejemplo, como una metáfora, siempre hay que traer esa metáfora o ese ejemplo sobre su orden determinado, como así los textos están ordenados uno detrás de otro. Podemos imaginar la metáfora, podemos, pero tenemos que volver a dónde? A la simpleza del texto. De Raíti le Sefer Azeh, y yo he visto, dice Rashi, sobre este libro, Kama Midrashei Agadá, muchísimos midrashim, que son interpretaciones homiléticas, quiere decir subjetivas, que están ordenados en todo este libro en un solo midrash. Y hay otros que están repartidos en varios midrashim de populares, de relatos, Mikraot Badam, que son versículos aislados, pero que obviamente no se condicen con el texto mamash del texto textual, vale la redundancia y el orden de los pesukim. De Amarti Beliví, y entonces yo me propuse, dice Rashi, Litfos Mashmauta Mikra, yo quiero entender el sentido final de la Mikra, del texto bíblico, de Yasher Biuram, y yo quiero resolver sus explicaciones de acuerdo al orden y los midrashot de Rabotenu y todas las interpretaciones de nuestros sabios, Ekvaem, midrash midrash, ish, como. O sea, quiero hablar del sentido literal. Y después, todo lo que sea el midrash, lo interpretativo de cada de los sabios, lo voy a poner cada cosa en su lugar. O sea que Rashi, este hombre genial del siglo XII, que vivió en el norte de Francia, empieza diciendo que todos los escritos sagrados, Yesh Misparte Amim, todos los escritos sagrados tienen más de un sentido. Por eso dice que Mikra Ejad, un versículo, un texto, sale mamás con varios sentidos. Es como el golpe del martillo sobre el yunque. Las chispas salen muchísimas, ¿verdad? Bueno, acá también. Pero a pesar de todo eso, el Peshat, el sentido literal, el sentido Pashut, hay uno solo. Por lo tanto, dice el Rav Sabato, tenemos que prestar atención que esto que dijo Rashi nos presenta una gran tensión. ¿Cuál es la relación entre el sentido literal y el sentido interpretativo que han hecho tantos intérpretes? Rashi sigue explicando y dice que los Nevi'im, que los profetas, hablaron su palabra bedugma. Dugma quiere decir con un mashal, con un ejemplo. Y Rashi propone mirar el mashal, el ejemplo, de acuerdo al orden. Así como en un texto hay una sucesión continua. Entonces dice, Kamate Amim, varios sentidos, significa que se estudia cada versículo en sí mismo, pero tenemos que saber que más allá de todas las chispas que nazcan de allí, el texto permanece siempre en su sentido literal, en la forma que se lee en los pesukim, uno detrás de otro, y entonces ahí queda solamente una posibilidad. Por lo tanto, dice Rab Sabato, de aquí tenemos que entender que los midrashim, el midrash es una interpretación subjetiva, es lo que yo leo del texto y lo vuelco, mamás, aquí, delante de ustedes o delante de mi audiencia. Los midrashim tienen la obligación de determinar, pero a veces el midrash que hace habla de un versículo, pero lo saca del contexto. Entonces de repente ese versículo ya pierde el sentido literal. Y por lo tanto, los midrashim no tienen un compromiso con el orden del texto. Así dice, él intentó siempre explicar la Torá por el camino literal, pero no en el concepto de literalidad como nosotros estamos acostumbrados a entenderlo, sino
cuando dice de acuerdo al Peshat, el sentido literal, sino que es la explicación de los versículos por medio del Midrash. O sea que el Midrash, de acuerdo a lo que es su contexto y su orden. Todo el objetivo de Rashi es ordenar los Midrashim de acuerdo a un orden cronológico. Y este es el prólogo metodológico de Rashi a la Megilá. Rashi dice, Veomer ani shera'a Shlomo beruach hakodesh. Rashi dice entonces en su prólogo, y digo yo que vio el rey Shlomo con su inspiración profética que en el futuro el pueblo de Israel habrían de irse al exilio. Golá ajar golá, exilio tras exilio. Jurbán ajar jurbán, destrucción tras destrucción. Y habrían de condolerse en el exilio por su kabod rishon, por su gloria primera, y poder recordar ese amor primero, que fue un amor mamás como un tesoro de entre todos los pueblos, diciendo, como dice el profeta, el Jabe Ayuba, el Ishia Rishon, Kitobli, Az, Meata. El profeta dice que llegará el momento en el cual el pueblo de Israel, la congregación de Israel, que habla en femenino, dice, ahora iré y volveré a mi primer marido, a mi primer hombre, porque me es bueno para mí más que ahora. Beizajeru et hasadav bet ma'alam asher ma'alu. Y van a recordar sus bondades, las bondades de ese primer marido, se refiere a su Dios, Bet Ma'alam, y todas las malas acciones que ellos hicieron y las bondades que él dijo de hacer con ellos, darles en el futuro por venir. Beyasat Sefer Hazeh. Y por eso el rey Shelomo fundó este libro, Beruach HaKodesh. O sea que el libro de Shira Shirim fue fundado con espíritu de santidad, como en el lenguaje de una mujer, Serurá, que está rodeada de circunstancias de agobio, al menut hayut, con una viudez viviente y que desea permanentemente a su marido y por lo tanto está siempre soñando y tratando de encontrar ese amado, aquello que le traiga el recuerdo de ese amor de la mocedad y agradece y reconoce todo aquello malo que ha obrado. Afdodat Zarlo Betzarata. Pero también dice Rashi que el rey Salomón escribe que también su amor, su amado, Dodá, Adod Shelah, que es el amado, en este caso Dod, también está angustiado en la angustia de ella y le recuerda toda la bondad de su mocedad y toda su belleza, exalta su belleza y todo lo que representaba la aptitud de su accionar y se relaciona con ella con amor, con un amor profundo para darles a saber que no es por su corazón, por su deseo que ella sufrió sus tormentos y no por haber sido expulsada, porque todavía ella sigue siendo su mujer y él es su marido y él en el futuro volverá hacia ella. Esta es toda la introducción que trae Rashi. En el prólogo al Shira Shirim, que no lo estudiamos, esto ya es nuevo, pero que es verdaderamente emocionante. En estas palabras, Rashi nos propone a nosotros, dice Rab Sabato, estamos estudiando lo que escribe en su prólogo al libro, el Rab David Sabato, que me parece sustantivo, perdón. En estas palabras, Rashi propone delante nuestro tal vez el resumen, la síntesis del Shira Shirim por medio de un cántico de él. Shira Shirim Nichtab Beruach HaKodesh. Shira Shirim fue escrito con espíritu de profecía, de santidad, como lo vimos en la Tosefta. Rashi dice que Nichtab Beruach HaKodesh Perushon Nebuah. Rashi dice que fue escrito a través de la profecía. Shira Shirim, dice Rashi, es un canto profético. Destrucción tras destrucción. También el primer templo de Jerusalén, también el segundo templo que se encuentran ahora. Uleitonen begalut ze al kebodam arishon. Y endolerse, endecharse, perdón, en este exilio
sobre esa gloria primera. No estamos hablando aquí solamente de un sufrimiento lineal, sino en algo que viene a marcar algo concreto. La amada en la distancia, en el sufrimiento, dice, ahora quiero ir y volver a mi primer amo, a mi primer marido. Así obviamente introduce aquí un versículo del profeta Osea. Vendrá y dijo, ahora iré y retornaré a mi primer marido, porque es mejor ahora que antes. Y Tobli me ata. Es mejor entonces, cuando estaba con él, que ahora en este exilio tan duro. Dice, todo lo que es la apertura de este profeta Osea es también justamente el profeta que habla acerca de un ejemplo, de un canto de lo que es la relación entre el Am Israel y Akadosh Baruj Hu, reflejado en el vínculo entre marido y mujer. Cada mañana, cuando nosotros nos colocamos el tefilim, por supuesto no en Shabbat, por la última parte de los tefilim es colocarlo en nuestro dedo mayor, en la amá. Cuando ponemos, damos 3 vueltas simbolizando un anillo y decimos el versículo del profeta Osea. Ve'erastich li leolam, te desposaré para siempre. Ve'erastich li betzedek u'bemishpat u'bechesed u'berachamim, te desposaré para ti con la justicia, con la caridad, con la bondad y con la piedad. Ve'erastich li be'emunah, te desposaré con mi fe, ve'yadaat et Hashem, y tendrás conocimiento de Dios. Eso es el vínculo que se crea entre marido y mujer en el momento más noble que es el casamiento. Bizajeru et hasadav be'et ma'alam asher ma'al. Y por eso Rashi decía, entonces en esa instancia el pueblo de Israel, la novia, la amada, habrá eventualmente de recordar todo aquello que han obrado negativamente para con su creador. ¿Cómo se relaciona esa oración, ese versículo, eso que dice Rashi con el Shida Shirim? Dice Rashi, nuestro Shida Shirim, para que tengamos otra dimensión más todavía, es obviamente la memoria del pasado, el amor de la mocedad, el primer amor, ese primer cariño. En el futuro, después de la crisis y después de esa ruptura, entonces va a aparecer el fulgor de la nostalgia. Isha Tserurá al Menut Hayut, una mujer rodeada de sufrimientos, de una viudez viviente, es un relato de todo lo que es el marco de esta Megilá, y por eso es sobre ese marco, sobre su marido, porque ese marido vive, pero no puede estar relacionada con él. Todo el cuanto de Shira Shirim es ese desencuentro. Por eso mi libro se llama La celebración del encuentro, la esperanza que eventualmente se pueda producir ese encuentro sobre el Shira Shirim, por supuesto. Entonces, obviamente, sabemos que no puede estar en relación con él. Y esto, obviamente, aumenta mucho más el sentido de la tragedia, porque los dos viven, pero ninguno de ellos puede volver al otro. Mitrapeque tal duda. Ella está permanentemente pensando con nostalgia sobre ese amor tan grande que ya fue. Este es uno de los aspectos del Shira Shirim, dice Rav Sabato. El otro aspecto del Shira Shirim es el amado, el Kadosh Baruj Hu. Y dice Rashi, Afdodá Sarlo Betzareta. Incluso para el amado, también él siente tanto dolor y angustia por la angustia que tiene ella. Behol Tzaratam Lo Tzar. Dice el profeta Yeshaya, capítulo 63, en cada una de sus angustias del pueblo, de la novia, de la amada, él también sufrió. El Kadosh Baruj Hu siente la dificultad, no puede desconectarse, romper el vínculo con ella. La memoria de su belleza, de la amada, es su sentido de la nostalgia que expresa la raíz misma de ese vínculo tan fuerte. La memoria de la belleza les devuelve a la pareja
al punto en el cual vuelve a conectarse entre ellos. Leodiam kilomi liboana velo shelujea sheluji. Dice que para que sepan de que no es por voluntad de Dios que ella está sufriendo y que su divorcio de ella no fue tal, sino que fue un divorcio temporal. Eis de Sefer Kiritut Imagen, dice el profeta Yeshaya. ¿Cuál es el libro de ruptura que tiene vuestra madre? Nunca se lo di, dice el profeta. Por lo tanto, dice, no estamos hablando aquí de una nostalgia que no tiene fin, ¿sí? Sino, y una cosa de volver sobre un pasado que no tiene ni esperanza ni futuro. No, el Ga'agua, esa nostalgia sobre el pasado, nos enseña que hay algo verdadero, que hay algo profundo, dice el Rab, como un prólogo y una preparación para poder corregir ese futuro y que es el retorno del amado hacia su amado. Por lo tanto, de acuerdo a Rashi, esta Megilá nos sirve como una metáfora del amor entre el hombre y la mujer para poder describir la crisis como base para la corrección, para la reparación. Y esta es la importancia tan grande de Megillat Shir Hashirim. No es casual que esta es la vivencia que describe Rashi, porque a partir de esa época Rashi y toda su generación viven, precisamente a partir del siglo XII, toda la terrible que fueron las cruzadas. Dice, esto no es tan solo un consuelo sobre la dificultad física, sino también la dificultad teológica. Muchos judíos en aquella época renunciaron a su judaísmo a causa de ese conflicto teológico tan complejo y tan difícil con el cristianismo, que era la fuerza dominante en Europa. Rashi, como parte de su experiencia y de su conflicto y de su confrontación con esos judíos que abandonaban su religión y para poder elevar todo el sentido del pueblo judío, expresa y explica que el Shir Hashirim es una Megilá que fue destinada a expresar el profundo amor que habrá de volver a futuro. Así sale en contra de la vivencia del abandono y obviamente la respuesta para no abandonar el judaísmo se llama Shir Hashirim. Esto es lo que queremos decir hasta hoy. Y la semana que viene, con favor de Dios, esto ya es muy fuerte, pero vamos a traer dos opiniones, no tan largas, del Rambam y del Rav Kook, para poder cerrar todo este escenario que nos parece realmente maravilloso. A mí me parece maravilloso, perdón, pero lo quiero compartir con ustedes porque el texto es la emoción, como decía, y cada vez que uno se encuentra con Shira Shirim, no es casual. Todos los viernes, la tradición sefaradí entona el Shira Shirim. Por algo debe ser, por esa nostalgia, por aquello que tiene que regresar. Shavua Tov. Gracias a todos por estar con nosotros. Hashem les envíe su bendición, buena salud y buena parnasá, buen sustento. Y Besrat Hashem, que nos encontremos pronto aquí, en esta casa, la casa de todo el pueblo de Israel. Shavua Tov. Gracias a todos. Gracias, gracias. Shabuato, muchas gracias a todos. Yo salgo porque voy a dar otra clase, ya desde mi casa, pero no para aquí, sino para otro país. Gracias.